¿Qué harías si supieras dónde se esconde el asesino de tu hijo? Pues lo haré pagar. ¿Con cárcel o con su vida? Y usted es el único que me puede ayudar a encontrar a Lucho. Está haciendo que pierda la paciencia. Vámonos, vámonos. No solamente tengo tu empresa. Créeme que tu dolor apenas comienza. Entonces sí lo tienes. Acabo de hackear las cuentas de José Luis Navarrete. Lo voy a dejar sin un centavo. Te vas a quedar aquí y vas a cumplir tu condena. Tú me dijiste que me ibas a sacar. Tú me lo prometiste. ¡Llévatelo! ¡Dame la pistola! ¡Hazlo por ti, por mí! No hay nada que hacer, Altagracia. Está muerto. Tú no. Tú no te puedes morir, Matamoros. Tú no. Tú no. No puedo decirte adiós. No te puedo perder a ti también. Una vez te dije que eras mi amigo. Pero tú eres más que eso. Tú eres mi hermano. Ya estás con tus hijos, ¿verdad? Sí. Sí, tienes que estar con ellos. Nadie los va a separar. Venga. Venga. Hay que buscar algo para pararle el sangrado. Esto puede servir. Échale. Ay. Échame tantito aquí. Sí, ahí está. ¿Qué estás haciendo? Esto lo aprendí en un curso en la fundación. Es para pararle la hemorragia. Esto nos va a dar tiempo en lo que tú vas por el veterinario que habló Altagracia. Ese mataperros no creo que le haga el milagrito esto. Bueno, pero es lo único que autorizó, para salvarle la vida. Así que ve a buscarlo ahora. Ve, corre. El teléfono de Diego sigue apagado. Seguro se quedó sin pila. Igual lo tienen en un lugar que no puede conectar el teléfono. O no lo dejan. ¿Cree que está con la doña? Él me dijo que no, pero yo sé que fue a buscar a Lucho. Así que estoy seguro de que la doña lo tiene. Pudo buscar a los lugares de ella. La oficina, la casa, la hacienda. Pero esa la quemamos. Pero Altagracia puede usar la hacienda para llevar a Lucho allá. Ya lo hizo con Sebastián, con Mauricio, con los Monkeys. Deben estar allá. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Si un hombre me ve al pasar y es difícil de evitar, yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renace en fuego y en carne. Mujer, demonio y pasión. Daniel. Está bien complicado subir hasta casa en coche. ¿Qué te pasó? Diego atacó a Matamoros y lo mató. Matamoros, intentando defenderse, lo hirió y ahora están tratando de salvarle la vida. Vamos.
¡Hey! ¿Hay alguien? No sé cómo hiciste para que Diego se volviera un asesino como tú. No. Yo no hice nada de eso. Yo solo escuché el disparo. Yo no tuve nada que ver con eso. ¿Qué le vas a hacer a Diego? Diego mató a Matamoros y Braulio a mi hija. ¿Qué crees que voy a hacer con los dos? Ya están operando a Diego. ¿Qué hacemos con Matamoros? Ayúdenme a llevarlo a la hacienda. Me voy a encargar de enterrarlo junto a su familia. Aquí le dicen Cancún a las celdas de castigo, por el calorón que hace. Algunas hasta dicen que deliran. Vamos. No la lavaron. Entra. Unos trapitos me consigues. Yo lo limpio. A las 5 de la mañana se encienden las luces. A las 6 desayunas. Regresas. Te traen tus 2 comidas y tienes 30 minutos para hacer ejercicio en el patio. Pues costó una lana conseguirlos de un día para otro, pero los pasaportes sí parecen originales, patrona. Toma, apréndete todo lo que está ahí escrito por si te preguntan algún dato. ¿Viste, ma? Pero yo no entiendo algo, porque si a mí el que me están buscando, vos también sacaste pasaporte falso, ah. Si registran mi nombre a la entrada a Colombia, nunca se va a enterar que yo me fui para allá. Y cuando ate cabos, entonces va a entender que yo te llevé para allá conmigo. Mamá, ¿y qué tal que ese gringo esté allá afuera esperándonos con todos los hombres, ah? ¿Cómo que qué tal? Claro que está allá afuera, mi amor. ¿Qué? ¿Qué? No, mamá, ese man nos va a agarrar afuera. JP, ayúdame, JP. Alex, mi amor, tranquilo. Yo te voy a sacar de aquí, ¿oíste? No te preocupes, que yo te voy a sacar de aquí. Estate tranquilo, ¿sí? Estate tranquilo. Yo te voy a sacar de aquí, mi amor. Yo te voy a sacar de esto. Te lo juro. Patrón. ¿Sí? Estoy diciendo lo que puedo. Allá afuera está Roldán. Los acaba de denunciar por lesiones personales dolosas. ¿Qué? Y si logra que los sentencien, podrían estar hasta 6 meses en prisión. No, eso no. Nomás le di 2 madrazos, hombre.
Pues sí, pero trae una evaluación donde afirma que sus lesiones tardarán más de 15 días en sanar. Por ahí nos llegó. Es Altagracia quien está haciendo todo lo posible para tenerme aquí encerrado. Quiere ganar tiempo. ¿Tiempo para qué? Por una bronca que tiene que ver con mi hijo. Pásame el teléfono. Pilas, Genaro, Pilas. Échame el teléfono, te estoy diciendo, hombre. Échame agua, es que no venga nadie. ¿Por qué tardas tanto? Desde ayer estoy metido aquí en los separos y me urge largarme de aquí. Ustedes traigan el camión más grande que tengan, porque tengo muchas cosas pesadas para cargar. Espero que sean buenos moviendo la carga, porque lo que se van a llevar es de mucho valor. She hired a moving company just to sneak Alex out in that van. Muy gastado este truco, Felino. No te va a funcionar. Ya se las envío. Es la dirección en Puebla donde me estoy mudando. Yo se las mando ahorita mismo por texto. Yo los espero aquí. Vale, pues. Oíste, ma. ¿Y vos crees que ese man de Duncan se va a comer el cuento? Pues nos tenemos que arriesgar, mi amor. Es que no nos queda de otra. Anda recogiendo tus cosas que en un ratico salimos. Anda. Tranquilito, anda. JP, prepárame el armario, como te dije. Anda, mi amor, anda. Sí, patrón. ¿Cómo vas? Acabo de quitar la estopa que le pusieron para detener el sangrado. Voy a aprovechar la herida para trabajar ahí. Ayúdame. Aquí está lo que pidió la doña. Todo tuyo. Cargado y desbloqueado. Hay muchas llamadas perdidas de este número. Eso no puede ser de Braulio. Eso es lo más lógico si Diego está de nuevo con él. Déjame sola, por favor. ¿Por qué tardaste tanto? No se dejaba amarrar. Diego. ¿Dónde te metiste, hijo? Braulio. Qué pena que no pude llamarte antes. Estaba muy ocupada cobrándole deudas a tus amigos. Altagracia. Tengo a tu hijo. Y por su bien, espero que mi hermana esté viva. Porque está viva, ¿no? Está viva. Quiero que me la entregues a cambio de Diego. ¿Y yo cómo sé que mi hijo está vivo? Pues vas a tener que confiar. Porque yo no tengo nada en su contra. Mi problema es contigo. Pero eso lo arreglamos pronto. Ahora lo que tenemos que acordar es el intercambio. ¿O no te interesa recuperar a tu hijo? Yo elijo el lugar. Y yo decido la hora. Ve sola. Mi hijo y tú nada más. No. No puedo conducir y vigilarlo. Necesito que Daniel me acompañe. Está bien. Lo de llamas nada más. Y sin armas. ¿Está bien? Sin armas. Escúchame bien, Altagracia, porque solo lo voy a repetir una vez. Si vas con alguien, si llevas algún hombre, o si ve un solo arma, te quedas sin Regina y sin su hijo. ¿A su hijo? ¿No sabías que tu hermana está embarazada? Bueno, pues ya lo sabes.